Bien amigos, continuamos con Ánfora 2021 en su edición de hoy, jueves 29 de abril de 2021. Como hemos anunciado también hace unos instantes, vamos a conversar esta mañana con nuestro amigo Juan Carlos Ruiz. Él tiene un portal de política que es importantísimo poder leer cada uno de los artículos que escribe, efectivamente por la seriedad y la profundidad con que toca cada uno de los temas. Si ya lo tenemos en línea, presentamos enseguida entonces a Juan Carlos Ruiz. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Y acá a gusto con toda la audiencia que tienes, la gran audiencia que ustedes tienen, y nada, encantado para poder conversar de lo ultimito que está pasando detrás de cámaras en cada tienda electoral. Claro, y uno de los temas en los que se han enfrascado es que Keiko le exige, y además gran parte de la prensa exige, que Pedro Castillo muestre su equipo. Y por supuesto Keiko ha soltado a su equipo quiénes son, y ahora ya le están dando de arma, por ejemplo, a Jorge Vaca Campodónico, flamante jefe del plan económico de Keiko, en donde aparece efectivamente su récord histórico, por decirlo de alguna manera, en donde hacen recordar que convocó a una conferencia de prensa para señalar que Vladimiro Montesinos Torres no tenía deuda tributaria y otras cosas. Dicho sea de paso, también estuvo preso Jorge Vaca Campodónico. Lo que hablábamos al principio del programa, efectivamente, Juan Carlos, era cuál va a ser, por ejemplo, la agenda de ambos respecto de la lucha contra la corrupción. Independientemente de los otros temas que también vamos a conversar contigo, relativos a las encuestas y cuál es la composición electoral que hay en el país. ¿Qué esperas tú que planteen Pedro Castillo y Keiko Fujimori respecto a este tema de la corrupción? A ver, para empezar, yo creo que el eje de la corrupción no va a ser el eje que defina el voto final en esta segunda vuelta. Es decir, desde el momento en que los medios ya iluminaron y ya está difundido y divulgado a todo nivel esos 15 casos pues, de corrupción del señor Vladimiro Cerrón, que es el socio político del señor Castillo y el dueño del partido político con el cual está postulando, ha permitido que los dos candidatos a la presidencia hoy estén casi al mismo nivel. Es decir, en la percepción del sentido común es como si tuviésemos que elegir entre dos corruptos. Y como nadie quiere elegir entre dos corruptos, evidentemente vamos a poner eso a otro nivel, vamos a tirar para atrás ese eje de discusión y vamos a decir, no, el eje corrupción-anticorrupción no es un elemento que me tiene que permitir decidir a quién pongo bajo las riendas del país, ¿no? Claro, pero es lamentable, ¿no? Claro, es lamentable, ¿no? Porque ya no vamos a elegir por el mal menor, sino realmente todos son los peor. Sí, bueno, pero o sea, estoy tratando de ser objetivo, ¿no? O sea, estoy tratando de analizar cómo ocurre el proceso. Es decir, si es bueno o malo, es un negocio que ya se lo dejo a la parte ética, digamos, aquellos que analizan la moral y la ética, pero lo que yo identifico es que ese eje corrupción-anticorrupción no va a ser el que va a decidir. Porque nadie se va a poner en la postura de por qué corrupto. Es como si yo tuviese a dos narcos al frente y entonces te dijesen, oye, ¿por qué narco quieres que sea tu jefe? Yo diría ninguno, ¿no? Pero esa no es una opción. Esa no es una opción en este momento y votar en blanco viciado tampoco es una opción. Sobre todo por la situación que atraviesa el país. Entonces, y lo cierto es que, mal que bien, investigaciones de uno u otro lado, sentencias de uno u otro lado, entre personajes, lo cierto es que la mayor parte de esa percepción respecto a la corrupción de la cual se acusa a estas personas, sobre todo a las dos personas que están postulando, es investigación todavía. O sea, no hay una sentencia ni sobre el señor Castillo ni sobre la señora Fujimori. Y mientras no existe una sentencia, digamos, estos personajes que van a liderar los destinos del país, si es que uno de ellos gana la competencia, tiene por lo menos el camino libre de sentencia. Entonces, pero no va a ser un eje. O sea, el peruano normal no va a decir, este es más corrupto, este es menos corrupto. Esa no va a ser el razonamiento electoral. Entonces, yo creo que el razonamiento del eje corrupción-anticorrupción va a ser dejado a un lado, y es por eso que poco va a mover la aguja el hecho de que, por ejemplo, ayer, claro, Fujimori presentara, ojo, al equipo técnico que trabajó el plan de gobierno,
no quiere decir que de ahí van a salir los funcionarios públicos que pondría ella en lugares claves si es que es electa presidente. Simplemente es aquellos profesionales que trabajaron el plan de gobierno con ideas técnicas, tecnocráticas, programáticas, para poder alimentar ese proyecto llamado Rescate 2021, creo que le llaman. Claro, obviamente los exhibe, son variopintos, porque hay de todo, no solamente no solo está el lado duro del fujimorismo, o aquellos que tuvieron algún problema, digamos, judicial, están también un Rospigliosi, está también un Nano Guerra García, o sea, en general, es un grupo variopinto que te permite, o por lo menos le permite mostrar en términos de percepción a la candidata Fujimori, mire, acá está mi variedad. Obviamente lo hace con la intención de que el señor Castillo haga lo propio. Y el problema es que el señor Castillo ahorita no tiene quien presentar. Claro, entonces el señor Castillo es como, claro, Fujimori tiene un equipo, como decía Tafur el otro día en una entrevista, ¿no? Fujimori tiene un equipo con banca y Castillo no tiene banca, ni tiene medio equipo, ¿no? Ni siquiera tiene medio equipo armado. Entonces, obviamente Fujimori está poniendo sobre la mesa una carta fuerte y decir, oye, muestra que tienes, ¿no? Y el señor Castillo no es que no se esté moviendo, el señor Castillo sabemos que está buscando ministro de Economía y está buscando entre los que fueron viceministros de Perú Posible, ¿no? Acuérdense que Castillo estuvo 12 años en Perú Posible y está rebuscando entre sus amigos de Perú Posible en esos 12 años, tratando de armar ese equipo que le permita mostrar un equipo con el cual no atente contra el sistema o no atente contra el modelo, porque el mandato popular ya lo dijo claramente las urnas y lo dice claramente la última encuesta IEP, ¿no? Solo el 33% de los peruanos quiere que el sistema se cambie por completo. 58% dice aguanta. No cambies el sistema. Hay que hacer cambios en el sistema, pero no se trata de tirar el sistema a la calle, ¿no? Ni triturarlo. Y solo el 5% cree que el sistema funciona igual, ¿no? Por supuesto ya sabemos quién es el 5%, ¿no? Sobre esta composición también vamos a hablar en los siguientes minutos. Juan Carlos, más bien quiero dar pase a los estudios centrales al director de Ánfora 2021, Néstor Becerra. Néstor, adelante. Tu audio, Néstor. Néstor, tu audio. Bueno, tenemos un problema de audio ahí, Juan Carlos. Sí. Pero entonces seguimos mientras arreglan el audio. Entonces, como muy bien estaba diciendo Juan Carlos, este tema de la composición del electorado, qué es lo que quiere la mayoría, es importantísimo, ¿no? Claro, yo no voy a insistir con el tema de la lucha contra la corrupción, porque sí, para mí es un problema fundamental que deben exhibir ambos candidatos, transparencia, y no lo hay en ninguno de los casos. Eso es como sentencia. Pero el asunto es qué cosa opina la mayoría del pueblo a través de las encuestas. Tú muy bien lo has indicado, que un 58%, por ejemplo, efectivamente, quiere mantener el modelo económico, ojo, pero ¿cuál es la lectura en consecuencia y qué estrategias, en todo caso, tendría que utilizar cada uno de los candidatos? Siendo que, por un lado, la extrema izquierda expresada de diferentes maneras por Pedro Castillo, como cerrar la Constitución, el Tribunal Constitucional, cerrar la Defensoría, convocar a una asamblea constituyente, etcétera. ¿Cuál es tu comentario? De hecho, Castillo ya moderó su discurso, ¿no? Castillo en las últimas 2 semanas ha pasado de ser el candidato radical, maoísta, ¿no? Antisistema, y se está convirtiendo en un lindo gatito, ¿no? En alguien que es capaz de decir que el mercado es un dato de la realidad que hay que aceptar, que los empresarios pueden estar seguros que va a haber seguridad jurídica, que la Constitución, sí, si queremos cambiarla hay que hacer una consulta al pueblo peruano para ver el tema de la Asamblea Constituyente. Es decir, el estatismo salvaje, ¿no? Irracional de las actividades extractivas, del gas, del petróleo, de las minas que se había anunciado en un gobierno brutal, ¿no? Y radical y comunista, ¿no? Del señor Castillo, de pronto se convierte en un gobierno moderado, en un candidato moderado, ¿no? Que puede ser incluso hasta más moderado que el señor Guzmán, ¿no? Entonces, y esto obviamente
le genera un gran problema, además, en términos de del marketing político que uno requiere, porque empieza a haber en 3 semanas un Castillo 1 y un Castillo 2. Y esos dos castillos son contradictorios en sí mismos, porque uno plantea que se tiene que cerrar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el otro dice, no se tiene que cerrar. O sea, yo no dije eso, o sea, lo dije, pero no lo dije, ¿no? Esa contradicción y esa bipolaridad le hace daño al señor Castillo y es un grave error. Entonces, creo que no ha sido muy estratégico y muy táctico en ese proceso de transición de la moderación, o no era explicado. Justamente como ha estado aislado y está en la periferia y no ha estado dando espacios a los medios de comunicación, no ha logrado construir una narrativa todavía que nos permita explicarnos esa transición tan radical, tan rápido, del rojo radical al blanco moderado, ¿no? Y eso le va a traer problemas, porque eso se va a empezar a ver en las encuestas. Si hay algo que los peruanos necesitamos es seguridad de aquel que nos va a gobernar, o sea, que esté seguro de lo que va a hacer. Y eso es otra cosa, o sea, Castillo, no sé si habrá leído bien el resultado de la primera vuelta. Él no representa ese 40% que le está dando la segunda vuelta, la intención de voto de las primeras encuestas de lo que sería la segunda vuelta, no porque crean en el programa que él plantea o del manual Cerrón. Es un voto de fastidio, de molestia, de hartazgo, de un modelo capturado por una élite mercantilista que hace décadas venimos diciéndolo, y tú que me sigues, digamos, en los artículos de opinión que escribo hace años, yo siempre he venido criticando, o sea, las élites económicas han capturado el Estado y han capturado el modelo, y no están permitiendo redistribuir ni generar competencia de mercado, que es lo que debería tener un verdadero desarrollo capitalista en el Perú. Eso es lo que hay que fomentar, claro, y lo que hay que crear, o sea, y si estos monopolios, estas 15 o 20 familias peruanas que se resisten a que ellos son los únicos que creen que pueden ganar plata en este país, y creen que pueden manejar el Estado, bueno, llega un momento en que la gente se harta, ¿no es cierto?, se molesta y le tiras el tablero en la cara, y eso es lo que está pasando. Y viene pasando, entonces, y vienen hace varias elecciones. Esto no, o sea, pasa con Humala, pasa con Toledo, pasa con todos. Entonces, no me vengan con que ahora Claro, el riesgo que tenemos frente a Pedro Castillo ya es evidente, digamos, que probablemente quiera traer el modelo chavista, ya, correcto. Pero por el otro lado tampoco no es que estamos en el mejor de los mundos, como tú muy bien lo acabas de manifestar. Exactamente. Y ojo, entonces, si tú ves la final, los dos candidatos, tanto Fujimori como Castillo, representan ese hartazgo, ¿eh? O sea, no llegan los dos porque uno representa, o sea, Fujimori no representa el modelo, la defensa del modelo. O sea, eso es lo que, claro, eso es lo que en automático pareciera, pero Fujimori, el voto con el que ha pasado la segunda vuelta no es el voto del sistema. El voto del modelo, de la defensa del modelo, estaba con Renovación Popular, con De Soto, estaba en otro lado. Claro. Los dos votos vienen de adentro, de las regiones, o sea, no es casual. Claro, entonces, el tema, Juan Carlos, realmente es muy complicado. Estamos en una etapa de incertidumbre tremenda y evidentemente también apena que algunos personajes como Hernando de Soto, por supuesto que a veces se ponen muy por encima de las cosas, quiera buscar ese encuentro, quiera buscar, digamos, una especie de pacto, un acuerdo, pero ya lo ningunearon, le han sacado el arma, además sigue golpeándolo a través de las redes sociales. ¿Quién crees tú que debe asumir una responsabilidad? Porque en todo caso, lo que vamos a tener en dos debates que propone el Jurado Nacional de Elecciones, el 23 y el 30 de mayo, y este debate que podrían tener este domingo en Chota, en Cajamarca, ¿tú crees que va a dar alguna solución o va a dar algunas luces o va a ser más de lo mismo? Yo represento al mercantilismo y yo represento el cambio total. Y la gente efectivamente se va a quedar nuevamente con ese sinsabor de que ninguno de los dos representa a nada. No, yo creo que Fujimori ya recalibró su estrategia, estuvo dormida y estuvo choqueada en los primeros días, parece que los hubiese agarrado adormecidos los primeros días y las primeras semanas, pero hace 5 días yo veo a otra Fujimori, ¿no? Ves a una Fujimori más convencida de que
de que ahora sí, vamos a lograr vencer el objetivo, y está cambiando el discurso, no sé si te has dado cuenta que ahora está empezando a hacer crítica con el sistema, está empezando a ser mucho más clara respecto a el tema regional, es decir, está pidiendo perdón, y la va a pedir, y ha dicho que le va a pedir perdón las veces que sean necesarias, es decir, ves a otra candidata, ves una candidata que empieza a asimilar esas características nuevas que debe tener para poder hacer crecer esa base de electorado que requiere para poder ganar esta segunda vuelta. A él lo veo más bien, empezó muy bien las primeras semanas. Juan Carlos, a propósito del perdón de Keiko, ¿tú crees que la gente ve como legítimo? Porque además pedir perdón pero sin reconocer qué cosa es lo que exactamente ha pasado, porque evidentemente se refiere, por ejemplo, a un congreso que decía que no debió haber, por ejemplo, cuestionado, criticado a Fernando Zavala, y que también desde la Comisión de Constitución no hubiesen postergado una serie de decisiones o no se hubiesen opuesto, por ejemplo, al adelanto de elecciones. Y ahí directamente se refiere a personajes con nombre propio, a toda su bancada, pero personajes con nombre propio. Y eso no solamente no lo ha dicho, o sea, no resulta tan legítimo pedir perdón sobre algo que no lo recuerda o lo pasa por alto. O sea, también he escuchado opiniones del público señalando sobre lo mismo. No basta solo pedir perdón, sino también reconocer dónde estuvo el pecado. No basta para nosotros que somos periodistas y nos encanta pues escudriñar en la investigación, en el detalle, ¿no? Pero yo creo que a nivel de imaginario popular es como cuando vas a confesarte, ¿no? Cuando tú vas donde el cura a confesarte, no le cuentas el detalle de todo, ¿no? No le cuentas, mire, señor padre, pequé de esta manera y cometí este pecado y este pecado y este pecado y lo cometí así y lo disfruté de esta manera y no lo cuentas así, ¿no? Simplemente mencionas el pecado, ¿no? Entonces, es un acto de contrición público que creo que para el acto electoral, creo que basta, y si lo repite en esa lógica constantemente, creo que va a ser suficiente. Yo no creo que tenga que entrar en el detalle, porque en realidad no le suma a ella entrar en el detalle. A nosotros los periodistas nos encantaría que entren en el detalle, porque literalmente diríamos, pero ¿por qué? Pero eso es parte, pues, de nuestro ADN, pues, de escudriñar, ¿no? de revolver todo. Pero en el caso electoral ella está siendo estratégica, ¿no? Vamos a conectarnos con Néstor Becerra, Juan Carlos, mientras hace una presentación de unos 30 segundos o más, me imagino, para tener el tiempo de reconciliarnos con nosotros mismos y pagar nuestros pecados en silencio. Adelante, Néstor. Bueno, pero yo no ingreso en condición de laico, ni de diácono, ni tampoco de sacerdote. Estoy escuchando con mucha atención y creo que también falta en el análisis lo que está pensando el elector del segmento D y E. Entonces, eso es sumamente, creo que eso es sumamente importante en este escenario. Primero. Y segundo, creo que Juan Carlos está en la línea, y no solamente ahora, ¿no? Sino, igual nosotros lo que hemos planteado desde hace 3 meses atrás de la necesidad de un pacto social, de una alianza, lo que quiera llamarse, que eso es lo que está esperando la población. Y con el tema de quienes manejan el país, pues ya lo sabemos, y creo que la oportunidad de que las reglas y que la distribución y que la equidad se dé en nuestro país se está dando en estas elecciones. De manera que esa es una apreciación, y la otra es que este debate, si se da este domingo, yo sí creo optimistamente que sí va a haber algunas conclusiones importantes, porque de lo que se están hablando hasta este momento, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, son generalidades en lo que le corresponde y le interesa a este segmento que, insisto, es el que va a decidir las elecciones. Es el segmento D y E que todavía no decide su voto y que está esperando las muestras que tiene que dar uno u otro. Y para terminar, creo en esta parte nada más muy puntual, creo que reitero la necesidad de ser pragmáticos en este tema, ¿no? O sea, la derecha, la izquierda, a los segmentos pobres y extremo pobres, realmente ese tema es importante, pero no creo que decida las elecciones. Eso es para
para el segmento C, que es donde está el grupo importante de pensadores, entre comillas, y los opinólogos que han aparecido en estos últimos tiempos. De manera que, optimistamente, la pregunta que lanzo a ustedes dos es ¿qué se puede esperar, además de la confrontación de ideas, de esta primera, digamos, oportunidad de debate y de presentación de propuestas que se podría dar este domingo, pero que de todas maneras se va a dar con lo que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones, que también ha señalado que Cajamarca puede ser uno de los puntos en la cual se haría estos debates oficiales. Adelante. ¿Se escucha? Perfecto, adelante. A ver, yo creo que, como bien dice Néstor, al salir el eje corrupción-anticorrupción de la decisión del voto, hay dos ejes que van a ser fundamentales a partir de ahora en la decisión. El primero de ellos son propuestas concretas de solución a calidad de vida de la gente, a cambio de vida de la gente. Y la prioridad en ese sentido, y eso lo espera especialmente ese sector C-DE, C-DE, que es el que está excluido del modelo, que es el que no logra entrar al modelo, que es el informal, el ilegal. Justamente lo que quiere escuchar es, oye, ¿cómo voy a llegar a ti? ¿Cómo voy a lograr llegar como Estado y como mercado hacia ti? Esa apuesta donde voy a priorizar las regiones. Aquel candidato que logre construir una narrativa, la narrativa más seductora respecto a hoy es el momento de las regiones, ya no es el momento de Lima. En Lima se le acabó la fiesta. Ese es el mensaje. A Lima se le acabó la fiesta. Ahora empieza el Festival de las Regiones. Hay que invertir en las regiones. Hay que convertirlas en polos de desarrollo, especialmente el sur. Quien logre desarrollo. ¿Y eso qué significa? La gente que quiere escuchar temas básicos como servicios públicos básicos. Quiero tener agua, quiero tener desagüe, quiero tener luz, quiero tener internet y conectividad, quiero tener pistas y veredas. Quiero tener una carretera que llegue a mi casa quiero tener un transporte público que me permita desplazarme, parques, jardines, quiero tener centros comerciales, quiero tener servicios, centros educativos, centros de salud. Lo básico que quiere es que tener uno cerca al lugar donde vive, al lugar donde habita, para poder sentir que habita de otra manera, que sentir una calidad de vida distinta. Esas son las respuestas que tienen que dar los candidatos. Y entonces, aquel que logre frasear de mejor manera cómo va a poner la prioridad en los programas sociales, en los programas de productivos, en los programas políticos y en los programas económicos, ese será el que seduzca y conecte mejor con esa necesidad de solucionar problemas. Y el otro gran tema es la salud. Ninguno de los dos todavía nos dice claramente cómo va a solucionar el tema de la vacunación completa del país, la compra de las vacunas, el fortalecimiento de todo el sistema primario de salud. La hospitalización, todo el reequipamiento de hospitalización que se necesita para poder atender adecuadamente a la cantidad de demanda que existe. La producción de profesionales de la salud, porque son insuficientes. Es decir, el sistema único de salud, que ya se cae a pedazos, la idea, o sea, hace rato que no podemos convivir con 5 subsistemas de salud para los peruanos, que compiten entre ellos mismos y además se meten cabezas entre ellos mismos y no son capaces de coordinar entre ellos mismos. Entonces, esos dos campos y esos dos ejes, reactivación económica, cómo solucionamos el tema de generar empleo, ingresos, todo para que justamente la dinámica de la vida, ¿no es cierto?, de consumo se mantenga y pueda yo satisfacer necesidades claras y concretas familiares. Y por otro lado, la salud. ¿Cómo hago que el virus no mate a mi gente o no me mate? Esos van a ser los dos ejes de decisión final. En la medida que estos ejes se expongan en la mayor cantidad de foros, es donde vamos a ver, yo también creo como Néstor que este domingo, o sea, el único que se correría sería Castillo, si es que no tiene nada concreto que decir, porque yo tengo la impresión que Fujimori ya armó su esquema, ya refraseó ya tiene armado su esquema y está lista para salir a la cancha. Ya puso a su nuevo equipo, ya empezó. A Castillo lo veo un poquito empezó muy bien y de pronto, claro, estaba en la periferia y de pronto cuando empezó a quererse meter al modelo, porque claro, él ha forzado, se ha metido a la caja,
es como si no fuera él, ¿no? Es como si empezara pues a sentirse incómodo, como que empieza a sentirse un ser extraño. Y lo que va a pasar, y quienes sabemos y estamos siguiendo encuestas y el tracking diario que van haciendo las principales encuestadoras del tema, sabemos que ya la diferencia no son esos 20 puntos que los distinguían, sino que está ya cercano a los 10 puntos. Entonces la distancia se está cortando. En la medida que la distancia se corte y Fujimori sube y Castillo o se estanca o empieza a disminuir, en esa medida Castillo va, y por la bipolaridad que hoy día presenta, va más bien regresar al fuero donde se siente cómodo, que es el mensaje radical. Y entonces ahí es donde vamos a ver realmente hacia dónde va el voto, ¿no? Claro. El asunto, Juan Carlos, también es que en un escenario como efectivamente, Keiko Fujimori está mostrando de alguna manera su artillería, qué tipo de armas cuenta. El gran problema que tenemos también es, por ejemplo, en el caso de salud. Tenemos dos personajes que están en el ámbito de salud de Fuerza Popular, en donde, por ejemplo, tenemos a Ernesto Bustamante, que más parece un francotirador, después de haber pasado como director del Instituto Nacional de Salud y luego ser un crítico severo de lo que significa, por ejemplo, el Plan Nacional de Vacunación. Pero él mismo dice que no tiene recetas, por ejemplo, para el tema de salud. Y por otro lado también tenemos ahí al doctor Aguinaga, que ya se vacunó con anterioridad junto con su esposa, pero que también en todas las cosas de debate y campaña, por supuesto, están cuestionándolo. Y ojo que todavía sigue el proceso judicial por el tema de las esterilizaciones forzosas. Entonces, me preocupa mucho que frente a una situación que efectivamente se requiere resolver, tengamos dos personajes que no representan en este momento justamente las mejores salidas constructivas en el tema de salud. No sé qué opinan Néstor y tú, Juan Carlos, porque también es decir, yo tengo mis cuadros, pero de repente tampoco es la mejor solución, ¿no? Seguramente la lógica es mejor tenerlos a no tenerlos. Es decir, Keiko con su gente cuestionada eso sin duda, es mejor tenerlos a no tenerlos. Pero yo creo que Fujimori se va a ver obligada de ser electa, si es electa además, a tener que abrir la cancha mucho más. O es más, si quiere realmente ser electa, conforme pasan los días, tiene que abrir la cancha mucho más y empezar a asimilar a más gente. Esa va a ser la lógica que va a tener. Y Castillo debiera hacer lo mismo. O sea, tiene que abrir el campo, tiene que decir, oye, con mi 19% no basta. Ese 40% es ilusorio, simplemente se te pegó toda la cantidad de gente que está harta y no quiere votar por Fujimori. Pero si no ve que tú tienes propuestas concretas, si no ve que no tienes equipo, que no tienes banca y que no quieres ampliar la cancha y empezar a asimilar a los amigos que quieren colaborar contigo y que van a modificar tu manual de Cerrón, entonces obviamente va a ir perdiendo ese apoyo. Es obvio, porque definitivamente las estadísticas son claras, ¿no? Claro. Néstor, adelante. Bueno, a 33 días de las elecciones, lo que me parece es que se está delimitando ya la cancha, ¿no? Al margen de si están con el equipo completo o no, ya hay visos de soluciones que está requiriendo la población, el elector, de manera que esperemos con tranquilidad este domingo, si es que se da esta elección, porque los jugadores principales, los capitanes del equipo, de los equipos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, están jugando cada uno de acuerdo a cómo se está desarrollando, digamos, el manejo que están dando también. Quisiera acá un comentario de los medios de comunicación, ¿sí? Y los titulares que muy bien Miguel Ángel lo señala al inicio de cada edición de ANFRA 2021, es un reflejo de cómo es que ese poder económico que está por encima del poder político en nuestro país, no de ahora, de hace muchos años, está tratando de manejar lo que de acuerdo a su concepción y a su concepto debería darse. Entonces, acá esa es la disyuntiva. Y esa disyuntiva no está ni en Keiko ni en Pedro, sino cómo y quién está más cerca a la sintonía, que lo hemos dicho al terminar la primera vuelta,
quién está más cerca de la sintonía de ese elector que ha dicho ya basta. Acá necesitamos cosas regresivas, que favorezcan. Sí. ¿Qué pasó con...? Hola. ¿Me escucha, Juan Carlos? Sí. Hola. Perfectamente, sí. Muy bien, entonces, bueno, me perdí la última parte de Néstor, creo que se fue el audio, pero lo más importante, sí, Juan Carlos, es que las anotaciones que hacemos en este diálogo, creo que cualquiera de los equipos de campaña de Pedro Castillo y Keiko Fujimori pueden hacer su ayuda de memoria y ajustar sus mensajes justamente para tratar de llegar mejor al pueblo, porque de eso se trata en las ideas y las propuestas. Para despedirnos, Juan Carlos, ¿cuál sería tu recomendación entonces para Pedro Castillo y para Keiko Fujimori? Yo sé que tú no tienes el orgullo ni el ego de Hernando de Soto. Si Castillo quiere ser realmente presidente, tiene que empezar a explicar su moderación, ¿no? O sea, si quiere ser realmente ese candidato moderado por el cual ese 75% de peruanos que no votó ni por él ni por Fujimori le dé su respaldo finalmente en el voto en la segunda vuelta, tiene que empezar a dar las recetas, las propuestas concretas con las cuales va a gobernar. Y eso tiene que empezar a hacerlo ya. Creo que se está demorando mucho. Creo que en la recomposición interna se le está tomando demasiado tiempo y creo que se está sintiendo muy incómodo al entrar en esa caja corporativa, ¿no? Gubernamental, estatal, en la cual pues él nunca se ha movido. Él siempre se ha movido del otro lado, ¿no? Una cosa es ser un líder sindical, tener habilidades para sacar a la Patria Roja del SUTEP. Sí, o sea, el tipo no es malo, lo tenemos claro, tiene sus competencias, pero una cosa es un escenario y otra cosa es cuando entras al escenario corporativo, de la corporación gubernamental, en donde los protocolos son otros, y ahí parece no sentirse muy cómodo, pero si quiere ser presidente, tiene que incorporar esas competencias. Fujimori, si quiere ser presidenta, creo que lo está haciendo bien, ha cambiado obviamente la estrategia, se nota que está cambiando, obviamente incluso creo que ha abandonado el color naranja y ha pasado al blanquirrojo, ha abandonado el rescate, solamente el rescate para pasar al cambio hacia adelante, ¿no? Es decir, yo creo que el camino está bien, está leyendo bien la lectura y ha pedido perdón. Creo que debería ser, como ustedes dicen, más enfática, ¿no? Yo creo que debe ser mucho más enfática, pero yo creo que finalmente creo que va a ser un final de fotografía. Pues, en realidad todavía está para cualquiera, pero veo a una Fujimori que está empezando a tener más variante en el campo de juego que las que tiene Castillo, que parece que se hubiese quedado sin estratega, ¿no? Como si se hubiese quedado sin director técnico y están ahorita improvisando, ¿no? Mucha improvisación en este momento decisivo de la contienda puede ser peligrosísimo porque puede literalmente hacerte perder la contienda, ¿no? Claro, en todo caso ya es bastante lo que ha logrado Castillo con llegar a la final de finales, sí, claro, ¿no? En un campeonato, sí, claro, donde efectivamente puede haber dicho, oye, estoy aquí donde nunca me llamaron, pero llegó justamente porque cubrió todas las expectativas que tenía un sector de la población, que también, dicho sea de paso, estaba descontento con un sector de la izquierda, como por ejemplo encabezado por el cura Arana o ex padre Arana, y también Verónica Mendoza, que más bien era una izquierda internacional con el respaldo de España, de Argentina, etcétera, y que, dicho sea de paso, también se desmarcó de esa izquierda que efectivamente tiene las bases populares, que se las quitó suavecito nomás Pedro Castillo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, así que todavía tenemos mucho pan por rebanar y vamos a seguir conversando aquí en Ánfora 2021. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Chao, Néstor, chao. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, y por supuesto también tenemos más aquí en Ánfora 2021 en esta edición de hoy jueves 29 de abril.